SER Podcast. Buenas noches, te voy a pedir un seudónimo para arrancar la conversación. Tete. 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 Vale. El Tete. Vale. Bueno, pregunto siempre a mis invitados por su relación con el mar. Lo que pasa es que yo quiero que me describas a un niño cogiendo cangrejos. Un niño cogiendo cangrejos en la Costa Brava. Un niño bastante que le gustaba jugar solo, que pasaba horas, se podía pasar horas entre rocas, no simplemente cogiendo cangrejos, cogía lo que pillaba, lo que encontraba. Encontraba un trocito de roca y era una pistola entre hilos de cañas rotos que dejaban los pescadores, y de golpe te encontrabas uno que era nuevo y lo usabas. Entre petardos de San Juan, mucha felicidad en ese niño corriendo entre rocas, arenas. Pero recuerdo que siempre ese niño recogiendo cangrejos, que me representa bastante, siempre tengo como familia, tías, primos, pero también un mundo interno brutal que tenía ese niño. Lo he hablado hace poco con un amigo y justo hablaba de eso. No, porque tú estabas con niños jugando tal, y después no, pero yo también estaba muy solo, estaba como buscándome mi mundo. Sí, de hecho lo has contado casi en la primera frase, ¿no? Un niño que estaba solo, imaginando, jugando con lo que se encontraba, ¿no? Sí, ahí estaba. ¿Quién te regaló la BH azul? Hostia, BH azul. La BH azul fue mi primera bicicleta con la que aprendí a montar en bici, pedalear, con 4 ruedas. Bueno, 4 ruedas, sí, claro, las dos que ayudaban a los laditos, y después te quitabas una, ¿no? Pues supongo que mis padres. ¿Pudo enseñarte tu padre a montar en bici? O sea, quitarte sí, los seguro, rodines, ¿no? Seguro. Primero uno, luego otro. Y seguramente me la regalaron en invierno, que es cuando mi padre cerraba el bar y tenía un poquito más tiempo para nosotros, para mí, para mi hermana Sonia, al principio. Después Silvia vino un poquito más tarde, ya éramos más grandes, pero sí, en el justo en el parking, delante de, es que lo estoy viendo, justo en el parking, ahora me vienen más imágenes, justo delante del mar, en un parking que había, que en invierno ya no había coches porque los turistas ya no estaban ahí, entonces pues ahí pues quitándome una rueda, después la otra y soltándome ya poco a poco. Y bueno, ¿te recuerdas solo montando en bici luego? ¿Te sí. recuerdas cogiendo velocidad con la bici tú solo? Sí, es verdad. Después ya tenía otra bici, la Orbea, llegó la Orbea. Y con las ruedas amarillas, esa ya... Más molona. Más molona, era como más de cross y nos íbamos... Ahí también recuerdo con mis amigos. Pero también, sí, esos añitos de 5, 4, después los 9, los 10, sí. ¿Qué se veía desde tu casa, desde la ventana de tu habitación? El mar. Bueno, la primera memoria que yo tengo, que creo que fue seguramente muy cerca del mar, en una muralla, que no quiero desvelar todavía hasta que me presentes, se veía el mar. Seguramente una de mis primeras memorias sea el mar, la arena y el mar y ese olor a roca y a musgo. Pero después, donde vivía, que íbamos en invierno, nosotros vivíamos en invierno, en verano cerca del bar, y en invierno nos íbamos a un apartamento que alquilaban más en el pueblo, porque si no la humedad te comía. Entonces, pero delante del mar también había humedad, que tampoco tiene mucho sentido, pero como las casas eran más acomodadas, digamos, pero también en mi habitación se veía el mar. Se veía el mar que lo he visto de muchas maneras. Nevando también en el mar, sí, que es muy bonito. ¿Qué relación tienes con el mar, al margen de ese comentario que hemos hecho al principio, esa descripción de cogiendo cangrejos o, en fin, conchas o lo que sea, caracolas? Vale, ¿qué relación tienes ahora tú con el mar? Ahora. ¿Te atrae, lo necesitas? ¿Te da miedo? ¿Te parece infinito? ¿Qué relación es la que estableces con el mar? Yo he pasado también miedo con el mar. Ha habido, creo, momentos en mi vida para todos. Ha sido el patio, ha sido mi patio, que he salido a jugar fútbol. Desde el verano hasta ahora, sin fin de invierno, porque el mar en invierno también es brutal.
o yo tengo esos recuerdos alucinantes de partidos infinitos en la playa con amigos. Después tuve una época, cuando creces y te haces adolescente, que tienes como vergüenza de enseñarte en el mar, ¿no? Como cuando ya estás creciendo, te salen 4 pelitos, o las chicas, ¿no? Me daba con mucho pudor ir al mar. Y tuve ese encuentro con la playa y el mar, te bañabas a veces a horas que había menos gente, ¿no? Así. Sí. Y también tengo mis primeras juergas en el mar, mis primeros botellones, mis primeras... Bueno, tengo pues, muchos recuerdos. Y ahora yo creo que me llega a un sitio de conexión conmigo mismo. Sí. Es donde... Voy a ponerte algo que te va a llevar a la infancia. Puede ser que te lleve a los viajes que hacías en coche a Jaén o a Cuenca. Vamos a ver. En nombre de todos los snorkels, aprovecho esta oportunidad para activar el monumento de Snorkelandia al vapor. Y ahora declaro inaugurado el Festival del Vapor. ¡Bien hecho, Gibor! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede hoy? Ya no sé, creo que algo sucede con el vapor. Estamos perdiendo presión. ¿Cómo un Festival del Vapor sin vapor? No lo voy a permitir. ¿Dónde se va tu Pero cabeza? estos son los dibujos. Sí, los dibujos. Porque tú querías la cinta, ¿no? La cinta. Estos son más los dibujos. Hay una cinta con todos los hits de los snorkels. Esa cinta la compramos en una de las paradas después de comerle la cabeza, insistir a mi padre, a mi madre, en uno de esos, pues entre Valencia o ya pasado Salvación, no, seguramente sería más tirando para Valencia o ya le decíamos de pararnos ya al salir de Tossa. O sea, porque casi. era un viaje largo, ¿no? Era un viaje largo. Desde Girona Nos hasta íbamos, tanto a Jaén como a Cuenca, vamos. nos íbamos Los dos lugares son largos. Desde Girona, desde la costa, hasta primero íbamos a Cuenca, un pueblecito al lado de Albacete, y después bajábamos a Jaén, a un pueblecito de Jaén. Entonces nos partíamos, sobre todo en Navidad, porque era cuando mis padres ya no trabajaban, y nos íbamos pues 15 días, 21 días. Dicen mis padres que cuando éramos más pequeños nos llevaban un mes y medio o 2 meses. Pero o sea, sí, bastante tiempo que ibais a ver a los abuelos. Íbamos a ver a los abuelos. Sí. ¿Cómo eran ese tiempo con los abuelos? Bueno, mi padre viene de una familia más pequeña, tiene un hermano y teníamos 2 primas, y estos en Cuenca. Mi padre es de Cuenca y mi madre de Jaén. Entonces, ese era el primer paso. Y ahí teníamos como menos primos. Entonces llegamos a Jaén y ahí había muchos primos. Entonces yo recuerdo ver a mi bisabuela, que me llamaba Babieca, porque dice que estaba todo el día llorando. Sí, mira, ahí está el Babieca. Yo no me acuerdo de eso, pero eso me decía mi madre y mi padre. Me decía Babieca. Y en Jaén muchos primos y era como un juego continuo. Nos íbamos a las eras, corrían, bueno, de todo. Había los primos más grandes y los primos más pequeñitos. Yo era de los pequeñitos. Cuando nos tocó todavía todos los primos allí, era yo de los pequeñitos. Y mucha matanza, mucho chorizo, y mucha diversión y felicidad. ¿No has vuelto? ¿Hace mucho? Hace mucho que no vuelvo, sí. A Jaén desde que falleció mi abuelo y a Cuenca... Cuenca fui, cuando falleció mi abuelo pasamos de vuelta y pasamos por Cuenca. Por Cuenca y Albacete también tengo familia en Albacete. Bueno, vamos a ir a tu bar, al bar de tus padres, de tu padre. ¿Sabes que aquí estuvo una gata parda, Candela Peña, que se crió en un bar, el de sus padres también? Entonces ella decía, yo creo que a los niños de ahora les falta bar. Bar, sí, le falta bar, le falta calle, ¿no? Niños de ahora, yo creo que justo de este tema estamos hablando también con un amigo mío, que es que su hijo pues tiene un poquito de peso. Y dices que esto no lo entiendo. Mira a mí, que está muy canijo, ahora creo que es mujer también, está muy pero los niños de ahora están más en casa. Antes no parábamos quietos. O sea, que si no se le falta bar, le falta calle, como que estamos en continuo movimiento. Pero lo de bar sí que es verdad. Lo que nosotros veíamos en esos bares de verano, fue mi primer contacto, porque mi padre... En el pueblo de donde yo soy hay mucho turista, o venía mucho turista. Entonces venían pues austriacos, franceses, alemanes, suizos, ingleses, americanos, italianos, cuando hubo el boom en la Costa Dorada de los italianos. Entonces fue mi primer contacto con gente de fuera, que no hablaba mi idioma, que olían diferente,
que eran muy raros, que mi padre me hacía salir a saludarlo y vamos a hacer, vístete del Barça que vas a hacer un par de fotos con... Y digo, pero es que ni me voy a cenar. Sí, Como, eso. vístete. O vente que ha llegado Marcel y tienes que salir a saludarlo. Digo, pero que... Y salías y saludabas. Vamos a poner me vestía y subía a saludar a los clientes de mi padre ahí en el bar. Vamos a poner la banda sonora del bar de tu padre, de Casa Andrés. Me va. Es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Yo reivindico mucho a Julio Iglesias. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural, me va, hacer amigos, andar caminos, me va, soñar contigo. ¿Te vas a las voy. tardes del bar de tu padre? Sí. Toda la discografía de Julio Iglesias, mi padre la tiene y la ponía sin parar. Bueno, también había otras, pero este era el gran hit. Y la gente se refería al bar. Bueno, mi padre estuvo muchos años, no en Casa Andrés, sino en un bar que se llamaba Bar Vilabella, que él llegó ahí de trabajador y después llegó a alquilarlo. Y ahí es donde yo me he criado, que es en la muralla de este precioso pueblo. Y después abrió Casa Andrés y ahí llevó también sus grandes hits. Era una apuesta segura, Era ¿no? una apuesta Julio segura Iglesias. y él también creo que se creía un poco Julio Iglesias, es bronceado con sus cadenitas, pelo atrás, un tío muy atractivo y él salía y se lo creía bien creído. Me va. Hacer amigos, andar caminos, me va, soñar contigo y haber nacido para cantar, me va el amor de verdad. Y ahora en inglés. Ahora en inglés. Un genio. ¿Tú te la sabías en inglés también? No. Bueno, pero la original la canta en inglés. ¿Has llegado a conocer a Julio Iglesias? No. No. Every day and everywhere. Me va. Casi que a quien estoy viendo es a tu padre. Sí. ¿Por qué Andrés Belencoso se ha puesto el Tete de seudónimo? Me he puesto el Tete porque es como me llamaba... Bueno, me llaman en casa el Tete. Cuando Te refieren a mí, siguen el llamando, Tete, te siguen el Tete, llamando a ti. ¿Cuándo llega el Tete? O el Tete hace... Dile al Tete que coja... Sí, el Tete. Mi hermana Silvia, Sonia, mi padre y también mi madre me llaman el Tete. ¿Siempre quisiste ser modelo o te llegó lo de ser modelo? Lo de ser modelo me llegó. Como lo de actor también me llegó. Sí, todas las cosas me han llegado. Pero yo creo que de alguna manera siempre como que la buscas. Yo lo que quería era viajar y conocer y salir de Tossa y independizarme y ser mi propio faro a veces, ¿no? Como buscar un rumbo y querer... No quería trabajar en el bar y en el restaurante de mi padre. Y eso que estudié un año de turismo, pero dije, esto no es para mí. Yo quiero... La época escolar del colegio y harías EGB, ¿no? Eres del 78. Sí, yo hice EGB, Instituto, sí, COU y COU. un año de... Y durante la época escolar,
¿Tú soñabas con ser algo? Siempre sueñas, pero no teníamos la rama más artística en el instituto que yo iba, no estaba tan presente. Era complicado, tenías que apuntarte a talleres que a lo mejor o te da vergüenza, no te atrevías. El primer contacto conmigo con el teatro fue en EGB, pero no teníamos un taller de teatro o un taller, no sé, de fotografía o algo así. ¿no? En casa tampoco tenías En casa especial afición, tu madre, tu padre. No son muy artistas en ese sentido, ¿no? Bueno, mi padre es un artista de la pista, mi madre otro también, seguramente. Tu padre, desde luego. Para hacer las cosas que hacía en esa terraza y tener todos los clientes en Bavia mirándolo. ¿También trabajaba tu madre en el bar? Sí, ¿También estaba? Y yo durante muchos años he estado ahí trabajando. Sí, es que alguna vez has dicho eso, ¿no? Que en realidad no era ser modelo, que luego te ha llevado a la interpretación, sino encontrar una manera de independizarte económicamente, de salir de casa, de salir del bar, de hacer tu vida. En realidad. Sí. Sobre todo de conocer, de crecer, de conocerme a mí, ¿no? Al final conocer al Andrés Blencoso que todavía estoy conociendo, pero que en esos años como, ostras, y esto me gusta, y esto también me gusta, y ahora voy por aquí, ahora voy para allá, y probando cosas. Fueron años brutales, los primeros años de aventuras, que las quería todo el rato contar y llamaba a casa para contar, he hecho esto. Porque ¿quién te fichó? ¿Quién de repente te dice, oye, ven a hacer una prueba o te hago unas fotos? O ¿cómo fue eso? No fue nada de eso. Te montaron en una discoteca, ¿no? Por la calle te pararon, estabas en un... No. Claro, no. Fue mi hermana y mi madre, Sonia y mi madre, que me dijeron oye, ¿por qué no te apuntas a una agencia de modelos? Y dije, no, ¿qué pasó? No, esto no, ¿para qué? Entonces, ahí sí que yo vi, después de que tuve varios encontronazos con mi padre, que si estudiaba, que si no estudiaba, que qué hago, que no hago, intentar demostrar, no demostrar, momentos de estos que tienes de adolescencia. Bueno, no tan adolescente, porque yo tenía 20 años, pero sí, yo creo que era muy pequeñito. A lo mejor 20 años para mucha gente yo creo que era todavía un nene. Tardé en crecer en ese sentido. Pero era una manera de demostrarle que podía hacer algo, que podía independizarme. Entonces ahí me apunté a una agencia y comencé a hacer mis primeros castings, sin casi ni decírselo. Y de golpe me escogieron para un anuncio de televisión. Hacía mucha televisión. Pero tu padre te vería. Claro, cuando me ve, sí. No, bueno, entonces ya a lo mejor sí que entraba un poquito más. Mira, pues este es mi hijo, tal. Eso, vacilaba. ¿no? Luego en el bar, este es mi hijo. Hasta que le llega la noticia, o le digo que voy a dejar de estudiar y me voy a ir a viajar. Y dije, no, es un año sabático. Un año y vuelvo. Pero dije, mira, hacemos un trato. ¿Te ibas con contrato? ¿Te ibas con algo o te ibas a la aventura? Me iba a la aventura. ¿Y dónde Pero te ibas? en la época sí que había agencias que te ofrecían, te adelantaban billetes de avión y te adelantaban también un apartamento de modelos que te ponían, y a lo mejor te adelantaban una semanada, que le decimos en catalán, la semanada, y te daban algo de pasta para poder gastar tú, si no facturabas nada. Entonces ahí te daban pues a lo mejor unos días, unas semanas, meses para poder vivir. Pero dije, ostras, irme a París, que me lo paguen todo, me vaya bien o me va mal, esa experiencia que me llevo. Me voy a Milán, hice lo mismo, y en Nueva York hice lo mismo. Sin Entonces, saber hablar inglés, ¿no? Me parece que llegas a Nueva York sin saber... ¿Y qué hacías? Yo hablaba un poco de francés, chapurreaba italiano de haberlo aprendido en el restaurante, alemán no, o nunca me gustó, pero sí que el francés, porque había estudiado en el cole y se me daba bien y me gustaba, y el italiano también, chapurreaba bastante. Pues nada, yo hablaba el francés y el italiano cuando iba a Nueva York. Yo, ¿para italiano? Le decía, ¿tú vas francés? No, entonces vamos a hablar por señas, venga. Y muchos años fueron las señas. Pero aparte, Nueva York es una ciudad bastante agradable para un hispanoparlante, porque te puedes comunicar con cualquiera. Ya no te digo Miami, ¿no? Que ahí no utilizas el inglés para nada. Pero Nueva York es una ciudad que comer no te va a faltar, porque casi todo el mundo de la hostelería habla castellano. ¿Tienes buen recuerdo de aquellos años? Sí, muy buenos, sí. De no parar. Dices que llamabas a casa para contar, ¿no? Lo que te había pasado. Todo. Que llamabas y que decías. Sí. Pues que he comido ostras. Le llamaba, ¿no? He probado las ostras. Nunca había comido ostras en mi vida. O acabo de comer japonés. ¿Cómo que japonés? Sí, sushi. Ostras, ¿y qué es? Entonces le contaba cosas así, bueno. Oye, Andrés Blencoso, cuando las modelos hablan de su trayectoria profesional, siempre dicen que el brillo que tienen las fotos, el brillo que tiene la profesión,
contrasta con la soledad que una siente, cuando entrevistaba aquí de Gata Parda a alguna modelo, lo contaba, ¿no? Con la soledad que una siente en la habitación de hotel, con el sufrimiento que pasan cuando no alcanzan, ¿no? Cuando se quedan, cuando no tienen esas tallas minúsculas de mujeres esqueléticas. ¿En los hombres pasa lo mismo? Sí, puede pasar. ¿Tú te sentías solo alguna vez? ¿Has vivido el glamour de las fotos y de repente en tu habitación solo pensando, Joaquín llamo? A lo mejor en ese sentido no, porque siempre he sabido sacar el partido a ese tiempo. Me iba a dar una vuelta o conocía a alguien en el estudio y me iba a venir a cenar. En ese sentido no era tanta soledad. Después con los años, cuando comencé a trabajar más, sí que me pasó, pero al principio no tenía tiempo para eso. Pero cuando sí que llevas años trabajando y comencé en la pelota, pues hizo enorme y comencé a trabajar y a viajar sin parar, ahí sí que digo, ¿qué estoy haciendo? Fue un momento que paré y también comencé a trabajar como actor. Fue un momento ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero esto? ¿No quiero esto? Pero sí que hay momentos de que te rechazan, muchos nos, muchas tallas que no entran y muchos amigos que se quedan por el camino por no poder trabajar. A mí al final ese mes que me daba para ir a París, me daba también para ganar un poquito e irme a Milán. Y ese 2 meses en Milán me dio para ganar un poquito e irme a Nueva York, para estar un poquito más. Pero muchos amigos se quedaron por el camino y se fueron para casa. ¿Tu madre vio tu éxito? ¿Vio tu éxito como modelo No. y tus primeros pasos como actor? No vio nada de eso. Mi madre falleció yo tenía 24 años, 23, sí. 23 años, no vio nada, no. Fue cuando yo justo me fui a Milán y ya volví. No, me fui a Nueva York, perdona. Ya mi madre sí que me vio yendo a Nueva York, pero no teniendo el éxito, pero sí trabajando como modelo profesional. Ya Era ella quien te había animado, ¿no? Me estaba dedicando. Quien te había dicho, venga, adelante. Me estaba dedicando a mucho pesar de mi padre, que fue cuando dejé de estudiar y fue cuando me fui a viajar. Pero esos 6 meses, que fueron muy importantes porque fue cuando conocí estas ciudades, pues sí que me vio irme. Andrés, ¿te haces actor porque crees que ser modelo tiene fecha de caducidad? ¿Te haces actor porque te gusta meterte en la piel de otros personajes y tener otras vidas? ¿Por qué das el salto a la interpretación? Si lo entendemos como salto, ¿eh? Que no, yo Sí, no sé salto, si lo he puede ser descrito bien, ¿no? Puede ser un Es salto. otra forma de entender la trayectoria. Otra faceta, otra cosa, otra manera de expresarte. A mí me gusta Otra forma de expresarte, exacto. De expresar y con la oportunidad de poder expresarte como hablan otros personajes, que eso es maravilloso. ¿No? Porque yo siempre digo, ¿no? Como modelo soy versiones de Andrés Blencoso, el más duro, el más sexy, el más simpático, el más agradable, el más como quieras, pero sigo siendo yo y con los actores tengo la oportunidad de expresarme como lo harían Armando en mi último proyecto, por ejemplo. ¿Te ha costado que la profesión te entienda y te vea como uno de los suyos? Siempre hay prejuicios, ¿no? Cuando alguien entra y también piensa que yo comencé a trabajar de actor ya teniendo un nombre en otra industria, entonces como te miran como un poquito más con lupa. Sí que ha costado y sigue costando hasta que un actor quiere delante a un actor que esté preparado y que pueda tirar las frases y que venga estudiado y que se tome la profesión en serio. Yo creo que esta profesión es muy seria. Aparte que después vamos a jugar, ¿no? Pero hay una cosa de preparación y que lo tenemos que llevar trabajadito y yo eso lo voy haciendo. Entonces, para que me tomen en serio y para poder hacer un trabajo mejor. No es que no lo hago para ellos, lo hago también lo haces para ti. mí. Has hecho pelis, series. Ahora te vamos a ver en un reality, ¿no? A partir de septiembre, no sé si tiene fecha de estreno, creo que no tiene fecha. Celebrity Bake Off. Celebrity Bake Off, sí. Que tiene a Iturralde, compañero nuestro al que adoramos. Y gran descubrimiento. Que ha sido un gran descubrimiento para ti, ¿no? A ver, sí, tú para él. Hicimos muchas migas y la verdad que es un personaje que le coges mucho cariño. Vale, entonces, ¿qué hacéis? ¿De pasteleros? ¿De reposteros? ¿Qué hacéis? Somos. Ah, sois reposteros. Somos reposteros. Tenemos que sacar adelante una serie de postres, tartas de todo tipo, con un tiempo, y pues en cada episodio van eliminando a uno de los concursantes. Empezamos 12
Y después 12 acaban que son, o sea, vosotros dos, pero está Yolanda Ramos, Esperanza Aguirre, Chenoa. Capdevila, Soraya, James Road, Pablo Rivero, La Pringada, no me quiero dejar a nadie, Adriana, ¿cuántos he dicho? Chenoa. está Paula también. Gonu, sí, ya hemos dicho 12. Pues probablemente, yo había apuntado aquí unas cuantas. Sí, empezamos 12 Y queda y a uno. la final llegan 3 a la final. 3. Llegan 3 a la final. Por supuesto, no voy a preguntar nada porque sé que eso es Te lo voy a absolutamente contar. Pues mira, llega la final. Pero bueno, ¡Pam! te has encontrado bien. Llaman el teléfono, Amazon llamando. Ya, sí. Nos matan. Todopoderoso. Pero te has encontrado bien, te ha gustado la experiencia. Mira, yo había una cosa ahí que yo vi desde que llegué, que me gustaba mucho probar, ver cómo hacían mis compañeros las cosas, después probar. Porque vengo del mundo de la hostelería, del restaurante, yo estaba en la cocina, mis tías siempre han cocinado, mi madre cocinaba, mi tía cocinera del restaurante de mi padre, entonces siempre he visto cómo han hecho cosas, siempre he probado cosas. Menos postres, sobre todo salado, y a mí no soy cocinilla, pero me gusta, y más viviendo solo, pues cocino un poquito, pero me ha sorprendido cómo hemos sacado todos postres alucinantes. Vais a flipar. ¿Ah, sí? Vais a flipar lo que hemos sacado. Y porque la repostería también es una cosa mucho más técnica, o sea, tienes que seguir, es 1 más 2 igual a 3, no te líes, no improvises, porque ahí es cuando la cagas. Pero una experiencia muy divertida y también otra cosa para crecer, para conocerte, nos hemos pasado genial, y más en tiempos de COVID, que hemos estado todos como haciendo más piña, ¿no? Porque no podíamos entrar y salir y tal, pues nos han llevado a un sitio y ahí nos hemos quedado y se iban eliminando. Ha sido como un gran hermano light, pero un gran hermano pues muy bonito. O sea, lo has disfrutado. Lo hemos disfrutado. Ha sido duro, ¿eh? Más duro de lo que pensábamos. Muy duro. Aparte el dolor de cuello, que las mesas siempre son un poquito más bajitas para mí, pero... Oye, vámonos a un faro, ¿vale? Entonces, dime con quién te gustaría estar, a quién te gustaría encontrar o reencontrarte. Tienes que poner también una música. Hostia, música también. Bueno, yo tengo la suerte de que en mi pueblo hay un faro muy bonito. Tenemos un faro. Y desde mi casa vemos el faro. Y de pequeñito pues me iba al faro. Tossa de Mar. En Tossa de Mar. Y es un faro que está en el Cap de Tossa. Vale, pues vuelve a ese faro. Sí. De niño, vuelve ahí. Dime qué estarías haciendo. No sé, dime qué zapatos llevarías. Si llevarías unas zapatillas de deporte, ¿qué llevarías? ¿Qué niño estaría ahí en ese faro? ¿Y a qué estaría esperando? ¿A que tu madre te llamara para cenar? ¿A que estuviera ella? ¿A que apareciera tu padre, tus colegas? La bici BH azul ahí aparcada. Sí. Ese niño que corría de faro arriba, de faro abajo, pasando por el bar de mi padre, se iba abajo al racó, se llamaba el racó, la playita. Iba descalzo. Iba un bañadorcito muy pequeñito. Estoy viendo una foto que tenemos en casa, creo que es rojo. Mi hermana Sonia a mi lado en esa foto. Y claro, me recuerdos de mi madre, de mi padre, de los camareros. Era como una gran familia en ese pequeño bar que yo todavía flipo, que en una habitación 3/4 de esto cabían 4 literas y dormía no sé cuánta gente, y todos eran otros tiempos. Y subiendo con la Vespino de mi padre, mi madre, mi hermana, yo y 2 cestos llenos de comida. Subía esa moto por la cuesta del castillo. Sí, son recuerdos muy bonitos. ¿Qué estaría sonando? Aparte de Julio Iglesias. Si quieres otra vez Julio Iglesias, tenemos repertorio. Vamos. Estoy pensando que... Sí, a lo mejor otra de Julio Iglesias le podríamos poner. ¿Cuál? A ver, ¿cómo me puedes poner de Julio Iglesias? Dame una pista, anda. Soy un truán, soy un señor, la carretera. La carretera, sí, venga. Pon La carretera. Sí, pon la carretera, que es un sitio que también quemó mi padre bastante. Estaba intentando buscar una canción donde
Que también hubiera escogido mi madre en ese momento y no estoy cayendo en ninguno. Si son los nervios que me de golpe me pongo así. Esta es bonita. A mí esta me gusta mucho. Andrés Belencoso, muchas gracias por estar aquí en El Faro esta noche. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. Hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Los bares a estas horas están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos, pensando en ella. Perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sintiendo el celos de sus ojeras. Llueve y está está con otro, si yo supiera. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.